jóvenes llenos del Espíritu Santo, haciendo milagros por doquier en Temuco. La vida, Jesús dijo, ¿no sabéis que mis palabras son espíritu y son vida? Está recibiendo espíritu y vida, espíritu y vida, espíritu y vida. Hoy día está recibiendo espíritu y vida, espíritu y vida. Predicando bajo el fuego y la unción del Espíritu Santo. Eso está. Y en la palabra del Señor. Ábrala en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación, dadas por un pastor. Por alguna razón entiendo cuando el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, dice que la palabra de Dios es fuego que quema y un martillo que golpea, que rompe. Por lo tanto, las palabras que se predican no son algo que va y viene. Todas las palabras tienen significado y tienen repercusión. Y me llamó la atención esta palabra, leyendo el libro de Eclesiastés. Me llama la atención que las palabras que se predican y que se enseñan sean como clavos. Y es bueno porque si no dice amén, por lo menos va a decir ay, ay, ay. Se va a quejar porque el clavo le va a traspasar. Pero no se asuste. ¿Por qué razón dice que es un clavo? Porque también dice que es un aguijón, que se introduce, que toca, que penetra, que llena, que toca. Y porque el efecto de la palabra tiene que tener un sentido y tiene que tener un efecto en nosotros. Porque Dios, en la persona de Jesucristo, vino a traernos un evangelio, toda una cultura del cielo, y se dio a conocer aquí en la tierra por la palabra. De hecho, la palabra, que es el pensamiento y la mente de Dios, la dejó aquí en nosotros y para nosotros. Ahora, ¿cómo se enseña esa palabra? A través de la predicación. ¿Cómo nosotros nos preparamos para estar en el cielo un día? A través de la palabra. Por eso es que la palabra no tiene que ser algo que endulce apenas el oído, sino que la palabra tiene un poder y tiene que tener esa capacidad transformadora. Por eso es que las herramientas del pastor, del enseñador, del maestro, del hombre que predica, es una palabra de sabios. No es cualquier palabra, es una palabra de sabios. Y que es como un aguijón. ¿Alguna vez le ha pinchado una abeja a usted? ¿Se ha clavado un clavo? Sí. ¿Duele? Por supuesto que sí. Ahora, no se preocupe porque las palabras que aquí están dadas no son para que duelan. No. Sino que cuando se refiere a clavo, se refiere a que tiene que estar clavada fuertemente, porque el clavo, usted nunca va a ver un palo quejándose con otro palo, sino que el hecho de que un palo sea clavado por un clavo es para unir otro y le dé firmeza. Y las casas, cuando no estaban los metales y el cemento, estaban ahí clavadas, bien clavadas, para que le dieran firmeza y le dieran estructura, para que le dieran soporte a esa casa, para que no se cayera cuando viniera la tempestad, cuando viniera el viento. Por eso es que quedaba bien clavado. ¿Cuál es la función entonces de este aguijón, de estos clavos? Por eso es que el maestro habitualmente, cuando pasa el clavo, por el otro lado lo afirma, lo enchueca para que no se caiga nunca. Por eso entonces hoy día usted va a entender por qué nunca ha podido olvidar las palabras que se le enseñaron desde pequeño. Porque fueron palabras como un clavo que traspasaron y quedó, alguien los dobló y quedó afirmado a fuego. Y pase lo que pase, donde quiera que vaya, la gente, por eso que la gente está en la iglesia, se va al mundo, como que se olvida de Dios, se olvida de la iglesia, pero de cuando en cuando la palabra de Dios viene, nuevamente le aparece
y les recuerda, porque esas palabras nunca jamás van a salir de su vida. ¿Por qué? Porque han quedado fuertemente impresas, clavadas ahí. ¿Por qué? Porque la enseñanza se refiere a darle firmeza y consistencia a una vida espiritual. Porque la vida cristiana no es solo emoción, aunque somos seres emocionales. Sentimos al Señor, nos gozamos, glorificamos, las lágrimas nos corren, sentimos al Señor, Dios nos visita, vivimos de la gracia del Señor. Pero la vida cristiana es más que sentir apenas gozo, sino que tiene que ver con transformación. Tiene que haber transformación en la vida cristiana. Entonces, por eso que la enseñanza se asemeja al clavo y a los clavos o al aguijones, porque la enseñanza de la palabra se tiene que integrar a mi vida, tiene que ser parte de mi vida. Por eso que en el Evangelio no resulta tanto cuando la gente es observadora. Puede ser simpatizante, pero no va a tener ninguna ventaja entre ser simpatizante y una persona que nunca viene a la iglesia. No tiene significación. Simpatizar con el Evangelio no es tanto más la ventaja. La única ventaja que hay es cuando la palabra de Dios se integra a uno. Se integra, pasa a ser parte de uno, pasa a ser carne, médula, pasa a ser espíritu. ¿Por qué? Porque por eso Jesús dijo, mi palabra es pan, es maná. Y usted el maná, el pan diario se lo come. Es rico, ¿cierto? No le digo tostadito. Ese pan se integra a la vida y le entrega alimento. Se transforma en carbohidratos, se transforma en proteína, todo eso se transforma en músculo y eso le da consistencia a usted para estar fuerte en todos los momentos. Pues bien, si ese alimento diario se transforma en algo consistente dentro de mi vida, de su vida, ¿cuánto más la palabra de Dios tiene que integrarse dentro de ustedes, en su corazón y en su espíritu, en la vida del hombre? Por eso es que un clavo no solamente basta ponerlo. ¿Qué más hay que hacerle al clavo? Golpearlo. Eso significa impulsarlo para que entre. Por eso que la palabra de Dios es como un martillo, como un fuego. Se impulsa la palabra, se empuja. Cuando conversamos y hablamos esto, la palabra está siendo empujada, está siendo impulsada, está siendo llevada a la vida, al corazón de las personas. ¿Para qué? Para que la palabra aquí como un aguijón signifique que se estacione. Significa que la palabra se establezca dentro del corazón de la persona. La palabra se afirma. Es decir, por eso que podemos entender cuando la palabra de Dios dice que hemos sido arraigados. 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 ¿Cómo podemos ser arraigados? Cuando la palabra de Dios como clavo nos adhiere, nos integra y nos pone, nos establece, nos afirma y nos arraiga en Cristo. Es decir, que este tipo de enseñanza no debe permitir que se afloje la vida cristiana, no debe permitir ceder a la vida cristiana. Tiene que dar firmeza, tiene que dar estabilidad. Por eso es que los clavos tienen que ser remachados. Pasa por un lado, se dobla por otro, si es que no, y por lo menos quedar bien puesto. Por eso es que los clavos chuecos no sirven, se sacan. Porque el objetivo del clavo es que traspase hasta donde tiene que llegar. ¿Y cuál es el fin de todo esto?
Y yo le invito a que lea Eclesiastés. Eclesiastés es hermosamente lindo, como toda la palabra. Por eso la conclusión de esta enseñanza dice, cuando más sabio es el predicador, cuanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y Dios nos llama a ser hombres y mujeres sabios. Sabios. La sabiduría no se obtiene en la universidad. En la universidad se obtiene conocimiento. En la universidad se obtiene instrucción. Pero la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría usted la encuentra aquí, en la palabra de Dios, en la convivencia con Dios. Por lo tanto, dice la palabra que la sabiduría es el temor a Dios y de Dios. Temor reverencial, no de pánico. ¡Ay, viene Dios! No, temor reverencial. Temor reverencial a Dios. Que Jesús reine en nuestras vidas siempre. En el corazón de la persona, en la vida de la misma. Y esta palabra, que es como un aguijón, que es como un clavo, que traspasa mi vida, tiene que producir en mí, en usted, reverencia a Dios. ¿Sabe por qué la iglesia pierde reverencia para Dios? Porque muchas veces no hay palabra. Entonces la gente piensa que venir a la iglesia es como ir a cualquier parte. Y se olvida de que estamos delante de un Dios que es santo, 3 veces santo. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, estando en la iglesia y fuera de la iglesia, porque también muchas veces la gente piensa que Dios solamente está en estas 4 paredes. O sea, aquí es para portarse bien y no importa cómo se porte en la calle, en la plaza, en el trabajo, hágala de San Quintín, todo. Y pensamos que Dios no está allá. No, Dios está en todas partes. Y nos observa toda la vida. Tampoco vamos a andar enfermos de pánico, no. Sino que el estilo de vida de cada persona tiene que ser una vida santa. No santulona, no, santa. Temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Para eso entonces tiene que la palabra estar insertada en mi corazón, en su corazón, y provocar y producir reverencia. Reverencia. ¿A qué? A Dios. A la majestad divina. Un temor reverencial al amor de Dios. Temor reverencial a la ira de Dios, a los juicios de Dios. ¿Sabe? El libro de Apocalipsis nos habla de que la gente, cuando se están desarrollando los juicios en Apocalipsis, la gente se mata llorando. Se mata llorando. Desesperada. Pero en la Biblia nunca nadie pide perdón. Nunca se arrepiente de sus pecados, nunca. Lo único que hacen es llorar de pánico para no morir. Quién sabe, esa sea la figura de las personas del tiempo del fin. ¿Cierto? Pensar que no tienen razón ni motivos para pedirle perdón a Dios. Y la palabra de Dios nos dice a los hijitos, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay 2 tipos de pecado, forma de pecar, los de omisión y los de comisión. Los de comisión es lo que hacemos diariamente. Es lo que hacemos. Y los de omisión es aquellos pecados que son cosas que debiendo hacer, no las hacemos. Y entonces realmente, como Pablo dice, somos reos. Fallamos todos los días y en cada momento. Por eso es que tenemos que aplicar a nuestras vidas el amor de Dios, la sangre de Cristo, las misericordias de Dios para nosotros siempre. Por eso es que cuando vemos el Evangelio, que es la revelación de la Escritura, tiene que generar en nosotros temor reverencial de Dios, a sus mandamientos. Por eso es que claramente aquí el predicador nos habla
Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13, dice: el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo discurso oído? ¿Cuál es el discurso oído? Temer a Dios. Temer a Dios. Y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temor a Dios y a sus mandamientos. ¿Te recuerdo los mandamientos? Enumérenmelo. No, enumerémoslo. Porque ese es el problema. Empezamos a hallar. A ver. Creo que el primero es: oye Israel, tu Dios uno es. Creo que el segundo, y ahí trastabillando llegamos a no sé cuánto, y ese es el problema, pues, hermano. ¿Cómo vamos a temer a Dios y a sus mandamientos si no nos ni acordamos de los mandamientos de Dios? No codiciarás, no robarás, no mentirás, no fornicarás. Y ahí entonces la palabra de Dios nos cruza para allá y para acá, nos pasea y nos aprieta como clavos. Pero lo esencial es que la enseñanza esté presente ahí. Porque el todo del hombre es ese: temer a Dios. Temer a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Y cuál es la razón de esta enseñanza? ¿Por qué tiene que ser esta enseñanza fijada a mi corazón, a su corazón? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de esto? Es porque esta palabra tiene que estar como un aguijón, como clavo doblado. No es para que nos produzca dolor, sino para que esté determinada a producir ¿qué? A producir reflexión. Por eso que mi hermana María Tramolao de Galvarino, está una viejita morosa que se ganaba por allá siempre, y cuando la palabra le alcanzaba decía: ¡me pillaste, señores! ¿Lo ha pillado alguna vez la palabra o no? A mí me ha pillado un par de veces también, me dan ganas de decirle: Señor, también me pillaste. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que tener un aspecto que nos haga reflexionar. Señor, me pillaste, me estaba hablando a mí. Destinada a producir reflexión en nuestro pensamiento. Provocar en nuestro comportamiento reflexión y cambiar en nuestra forma ética de ser. Porque el evangelio no es un disfraz, hermano, sino que es un estilo de vida, comportarnos aquí y en todas partes. En todas partes. En todas partes. Además, el sentido de esto es que vivamos nuestra vida cristiana de cara a Dios y no de espalda a Él. La gente camina de espalda a Dios porque no quiere saber nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le interesan las bendiciones. Cuando se trata de bendiciones, la gente quiere pasar con sacos de esto así de 500 kilos. Pero cuando se habla de condiciones, no, la gente trae una cosita chiquitita. Una condición basta y sobra. No, tenemos que vivir de cara al Señor. En todos los aspectos. ¿Sabe por qué? Porque las palabras tienen que ser como clavos. Porque estas enseñanzas son las que perduran. Porque Dios tiene tanto amor para con nosotros que quiere librarnos de la ira venidera. Hoy día, a través de la misma enseñanza de muchos teólogos, a la gente la hace dudar respecto al Señor. La hace dudar de la creencia, la hace dudar de un montón de cosas. Entonces hoy día ya no está. 20 años atrás, 30 años atrás, todo el mundo cristiano esperaba el arrebatamiento. Hoy día yo le quiero decir que hay muchos cristianos que ya no esperan el arrebatamiento, sino que creen que la iglesia no va a pasar el arrepentimiento, o sea, el arrebatamiento, no sé cuándo va a venir, según ellos. Ni hablarle respecto a la salvación. Algunos creen que la salvación no se pierde. Y yo le digo, hay un 99% de los predicadores famosísimos en la televisión que
todos dicen que la salvación no se pierde. Bendito sea ellos, yo no tengo conflicto con ellos, yo creo que la salvación sí se pierde. Y le voy a agregar un tema muy, uno que ya no está, un apologeta tremendo. Murió el varón. Y después que él murió, era un defensor férreo de que la salvación no se perdía. Y después uno va entendiendo. Porque resulta que él era un persecutor de la gente que decía que la salvación sí se perdía. Este dulce varón fallece, parte, y se levanta un escándalo tan grande en su vida. Se descubre por su propia hija y todo su ministerio que tenía una doble vida. No tenía una mujer, tenía no sé cuántas. Tenía una doble vida, pero tan tremenda. ¿Y sabe qué? Uno logra entender eso. ¿Por qué a la gente le acomoda esa vida cuando la palabra de Dios nos habla de un camino angosto? Y la gente quiere poner al camino angosto ponerle vereda. Si el camino angosto para mí es una vía, no, le quiere poner 6 vías. No, al final el camino que es angosto se transforma en un camino ancho. No, la Biblia dice un camino angosto, la puerta es Cristo. Y el último varón, que no lo voy a nombrar por respeto a su persona, pero es público mundialmente conocido y público, conferencista, pastor, invitado de todas partes, se le descubre una doble vida, adulterio, 8 años viviendo en una vida totalmente doble, escándalo mundial, y me llama la atención, férreo defensor de que la salvación no se pierde. Discúlpenme, me llama la atención. Me llama la atención nomás. ¿No será que la gente de repente quiere acomodar las cosas a su manera para que estos clavos no le pinchen tanto y tenga tranquilidad a su mente? Como dice un buen hermano, ahí se las dejo. A propósito, Héctor, aquí te lo dejo. Igual que la otra es idéntico. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 21? Pero los cobardes, porque aquí estamos hablando de clavos, que se adhieren, que penetran, que nos afirman, que nos adhieren, porque ¿sabe cuál es el objetivo de esto? No es que usted ni yo pasemos a formar parte de una lista de hermanos anotados en un libro de asistencia de una iglesia. Si este asunto no se trata de que en la iglesia nosotros podamos mostrar, hermanos queridos, tenemos no sé cuántos miembros de iglesia. Es lo de menos, esto es un tema administrativo. Pero la verdadera razón de donde tiene que estar su nombre y mi nombre inscrito es en el libro de la vida. Ahí tiene que estar inscrito con letras de oro, lo inscriben los ángeles. No lo inscribo yo como pastor ni nadie aquí en la tierra. El Señor arriba lo anota. Ahora, es simple. ¿Cómo llegamos allá? Por el nuevo nacimiento. El que no recibe a Jesús como Señor y Salvador no tiene entrada al reino. No tiene entrada al reino. Por lo tanto, la gente tiene que tener su encuentro personal con Jesucristo. No importa que haya toda una vida estado tocando y trabajando en el servicio de la obra, pero si no conoce al Señor, yo lo siento, lo lamento. Puedo hasta llorar junto a usted, pero si usted de manera voluntaria, de decisión personal,
no dice yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador, lo siento, no va a entrar al cielo. Y esto no es un problema mío. Yo estoy aquí solamente para enseñarle. Me gustó esto lo que dijo un pastor uno de estos días, lo vi. Me dijo, yo soy pastor de ustedes, soy papá espiritual de ustedes. Pero tenga la seguridad que yo no voy a andar con un palo cuidando los que cumplen ustedes. Yo cumplo, y eso me gusta a mí, yo cumplo con enseñarles. Si ustedes lo cumplen o no lo cumplen, es problema suyo. Yo cumplo con decirles. ¿Qué dice la palabra? Porque de esto se trata. Dios nos quiere librar de la ira venidera. Todo en el mundo nos muestra de que Dios viene pronto. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Oiga, ¿y sabe Dios? Se la ha arreglado de 10.500 veces, formas y maneras para hacer notar que Jesucristo viene en el arrebatamiento de la iglesia. Le voy a contar una historia muy chistosa. No sé si se ríe o no, pero no es chiste. Yo venía escuchando recién ahí, no se me vaya a escandalizar. Venía escuchando al hermano Juan Luis Guerra. ¿Y sabe qué canción venía escuchando? Se ríe. No sé si tiene una canción bonita, cristiana. Decía, prepara tus maletas, Carmela, le decía. Carmela, prepara las maletas porque el Señor viene. Y a mí me dio risa porque, oye, que un tipo mundialmente conocido no esté predicando por la radio diciendo que tienes que prepararte porque el Señor viene en el arrebatamiento. Me dieron ganas de decir, Carmela, prepara las maletas porque Dios viene. Es porque realmente el amor de Dios es mucho más grande que lo que todos pudiéramos pensar. Así que Carmela ya sabe ya. Prepara las maletas. Es que lo que pasa es que mucha gente no tiene maletas, sino que tiene container que tiene que arreglar. Apocalipsis 21. Dice, 21:7 dice, y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y agrega, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si esos clavos no penetran en el corazón, entonces no sé qué más pudiera decir Dios, porque estas palabras tienen que perforar el sentido normal de uno. Y porque si quiere seguir una vida tal cual como hasta aquí lo ha hecho, no le va a resultar nada, le va a ir mal en la vida. Y lo más tremendo es cuando despierte de una realidad, se va a encontrar con un calor, grado no sé cuánto, y va a decir, me estoy quemando, nadie me dijo que había un infierno. Un momento, yo le estoy diciendo que hay un castigo eterno y que esto no es broma, no es broma, es serio. De hecho, el Señor nos llama a nosotros a decir una realidad. Pero además también nos enseña, porque la palabra de Dios nos enseña sabiduría. Porque son palabras que tienen que estar puestas ahí. Entonces nos dice la importancia el libro de Proverbios.
Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Hablar sabiamente, hablar con sabiduría. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Eso dice la palabra. Otro clavo importante que tiene que estar perforado ahí: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y honrar significa respeto, cariño, aprecio, atención, cuidado, honra. El papá no es el empleado de la casa, ni tampoco es el que se le chisquean los dedos, sino que el hombre que da respeto. Los niños parece que de repente están tratando con la mascota de la casa. Momento. Si quieres que te vaya bien, no importa que el papá o la mamá sea un viejito que ya es un mueble, no importa, la figura es importante. Respétalo. Respétalos. Todas las palabras tienen su efecto. Capítulo 18 de Proverbios. Aguas profundas son las palabras del hombre y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocado suave, penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. La gente piensa que por ser creyente entonces puede sacar la vuelta. Está equivocado, le va a ir mal, lo van a echar de la pega. Si es simple, no puede sacar la vuelta. Tiene que ser el mejor. Es que soy hijo de Dios con mayor razón. Con mayor razón. Es que soy hijo de Dios, Dios me va a llorar en la prueba, te se cayó un 2. Vergüenza. ¿Qué tipo de creyente es ese? No es que me lo pasé en el culto, no, tiempo, disciplina, organización, ofende la fe. Son clavos que afirman. El fruto de la boca del hombre se llena el vientre. ¿Sabías tú que las palabras que hablamos son alimento en nuestro ser? Por lo tanto, tenemos que tener control de nuestras palabras. No podemos darle rienda suelta a lo que salga nomás, no. Sin filtro. No, cuidado. Tiene que tener cuidado, no puede hablar así. ¿Por qué razón? Porque nuestro vientre se sacia del producto de sus labios. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Qué rica la palabra. ¿Quiere otro clavo más? Ahí le va con todo. Testigo falso no quedará sin castigo. Y al que habla mentira no escapará. No puedes andar por ahí testificando cosas que nunca has visto. No puedes. Porque es mentira. No puedes hacerlo. ¿Lo viste? ¿Estuviste ahí? No, es que me lo no. No. Otro clavo bueno aquí. Al que maldice a su padre,
o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Va a andar perdido, tan perdido que no va a andar a tienta. No va a saber para dónde ir. Por eso que hay mucha gente que no sabe qué hacer, dónde ir, qué pasos dar, siempre perdido, siempre confundido. ¿Quieres que las cosas cambien y no puedes influenciar el corazón de una persona? No tienes que convencerlo. Ora al Señor. Capítulo 21 de Proverbios. Este clavo es positivo, este te va a ayudar. Capítulo 21 de Proverbios, como el repartimiento de las aguas. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Aquí está el corazón del rey en la mano de Jehová. No está en tus manos, pero está en la mano de Jehová. Camilo, ¿me escuchas o no? Me acordé de ti. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y mira lo que dice. Y a todo lo que quiera lo inclina. No tenéis que pelear, no tenéis que pelear, no tenéis que ahí malgastar energía. Ora al Señor y di que incline el corazón. ¿Qué nos pasa, Pablo? Estamos sin pila. ¿Ves? Estoy buscando más clavos por aquí. Aleluya, Señor. A mi hermana la amo a todas. A todas mis hermanas la amo en el Señor, profundamente. Pero la palabra de Dios, capítulo 21 del libro de Proverbios, versículo 19, dice así, y este es un clavo, ay, 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 papá. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa y iracunda. Todo tiene su límite. Todo tiene su control. Todo tiene su punto de inflexión. Y todo el mundo, hombres, mujeres, somos llamados a paz. Hay algo que tiene que poner, algo en el sentido, algo en el dominio propio que tiene que decirnos, oye, ya basta, córtala. No a estar rencillando todavía que quiero café, que quiero té, que quiero leche, que quiero aquí, que quiero allá. Mejor es morar solo, en tierra desierta. No escuché ningún amén de ninguna hermana. ¡Ningún amén! Bueno, en el clavo usted tiene que decir amén o ay, 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 pero diga algo. El caballo se alista para la guerra, mas Jehová da la victoria. Podemos hacer todos los esfuerzos posibles, pero si
si el Señor no quiere, usted no puede. Y eso tenemos que entenderlo. Si el Señor quiere, las puertas se abren. Pero aunque usted haga todo lo posible y lo imposible, si Dios dice no, es no. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Sí, Señor. ¿Quién es tu amistad? Oye, hijo mío, sé sabio y endereza tu corazón al camino. Y no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, está bien compartir y todo el tema, pero no es toda una vida en eso. Hay cosas más importantes. Hay gente que se pone y después no llega. Puro saqueo nomás. Y después no llega a fin de mes. Sabio, sé sabia, sé sabio. Principio de vidas. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Proverbios 23 del 29. Capaz que alguno se enoje conmigo, pero aquí va. ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién la herida de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Y entonces ahí se acerca y dice, pero Pablo le dijo a Timoteo. Entonces usted está enfermo de la guatita. ¿Para quién la mixtura? Para los que van buscando la mixtura. Y este es un consejo. Yo te quiero decir que yo no me escandalizo porque veo un hermano que tuvo una copa de vino. No, bajo ninguna razón. Es más, si alguna vez estuviera ahí, le diría que pase para acá. Es que en realidad, en mi caso, nunca hubo vino en la casa, entonces no tengo el hábito. ¿Y usted ha probado, pastor? Sí, pues sí, cuando yo preparo la cena. Ah, tengo la saqueada, ¿eh? Sí. ¿Pero qué dice la enseñanza? Porque sinceramente no voy a escandalizar porque alguien toma una copa de vino. Para serle franco. No pasa nada, pero la enseñanza. No mires el vino cuando rojea. Más al fin se entra cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, más al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y si no, pregúntale a la gente que está en el vicio y están angustiados y desesperados tratando de salir del alcoholismo. Porque ese es el punto. Sí, yo te puedo decir cómo se empieza en el vino. Una copa, no más que eso. Pero la pregunta es, ¿cuándo para? ¿Cuándo para la gente? ¿Cuándo para? Entonces, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Será como el que yace en medio del mar o como en la punta de un mastelero, arriba ahí. Como un marinero arriba ahí, así de mareado. Y dirán, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esa es la realidad.
Como ciudad amurallada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No importa lo bravo que seamos, hermano querido. No importa que seamos mechita corta, no importa. No importa que tengamos un carácter que ay, Señor, no importa. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay algo que Dios nos puso y que es dominio propio. Dominio propio. Hay algo que tiene que decir dentro de nosotros que diga, basta, hasta aquí, basta, basta. 26. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay un motivo y una razón para que venga. ¿Y a ti que te gusta meterte en pelea del otro? Porque la gente es buena para meterse en peleas que no tienen nada que ver. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro de las orejas. Vas a recibir unos mordiscones que te lo encargo. No te metas en pleito ajeno. No te metas en pleito ajeno. Cuando hay pleito ajeno, finalmente los que están pleiteando llegan a acuerdos, se siguen amando y después el metido, la metida, los dos terminan odiando al metido por metido. Y después entonces la gente dice, ¿pero quién me mandó? Bueno, hoy día el Señor te dice, no te metas en pleito ajeno, no seas metido. No te metas, ¿para qué? Déjalo. Déjalo. El hombre, capítulo 27 de Proverbios, 7:7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Esposa querida, esposo querido, su panal es su matrimonio. Ahí. Todo lo demás que parezca dulce no tiene nada de dulce. Su fin es caos, absolutamente caos. Pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y finalmente, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Es que eso hace la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Y con esto termino. Por eso es que es importante el papá y la mamá en su casa. Tiene un nivel de influencia superlativo, mayor. Y uno como pastor también tiene una responsabilidad mayor. Porque vea usted, Proverbios 29, el 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. O sea, si un gobernante es mentiroso, todos los demás son iguales.
Que Dios guarde a nuestros gobernantes por misericordia. Estamos medio complicados, pero que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. Pero restringámoslo a lo nuestro, a nuestro hogar. Si el papá y la mamá es un irresponsable, los hijos van a ser unos irresponsables. Si los padres son unos indisciplinados, así también serán los hijos indisciplinados. Si los padres son rascarrabia, los hijos serán igual, tendrán las mismas reacciones, igual, idéntico. Idéntico. Si los padres son sacavueltas, los hijos también serán de los mismos. Si los padres son buenos para orar, los hijos serán amadores de la oración. Si los hijos si los papás aman lo espiritual y el congregarse, los hijos serán fervientes cristianos. ¿Me entiende? Si los papás aman las cosas del espíritu, los hijos serán iguales. Por eso es que esto es importante para mí, esto es trascendental. Por eso es que tenemos la responsabilidad de que la palabra sea un clavo bien puesto, bien atravesado, que nos sirva para reflexionar